Esto es Triari Audio Experience, el primer podcast de Real Estate Tech para América Latina e Hispanoamérica. Tuvimos una conversación apasionante la semana pasada con Luis Ignacio Gómez, vicepresidente inmobiliario y de construcción del grupo Bancolombia aquí en Colombia. Así que lo invitamos a que escuche ese podcast donde Luis Ignacio nos dio sus perspectivas de la industria del real estate para el caso colombiano. Así que si usted está en México, en Chile, en Paraguay, en España, pues es muy valioso que pueda escuchar estas perspectivas de Luis Ignacio. Recuerden que esta experiencia de podcast es traída por Triari. Somos los primeros consultores en América Latina en trabajar en Open Innovation, en la industria del real estate. Ayudamos a las corporaciones y a las organizaciones a innovar y a digitalizar sus empresas, ayudado por las empresas PropTech que están transformando la industria con tecnología e innovación. Hoy no nos quedamos atrás, hoy traemos un emprendedor de México, un amigo mío que conocí el año pasado. Bienvenido, Enrique Suárez, CEO de Mount X Real Estate Capital. Hola Andrés, muchas gracias. Muy emocionado de estar aquí contigo, con toda la gente de Triari, platicándoles de cómo la tecnología está cambiando el ecosistema del real estate y cómo somos parte de este movimiento, y muy contento de sumarme contigo y con toda tu gente. Bueno, hoy tenemos una conversación muy apasionante y estoy seguro que va a llevar muchos insights a los oyentes que nos están escuchando en este momento, porque Enrique es un emprendedor, como dije anteriormente, mexicano, y está transformando la industria alrededor de la tokenización y el blockchain. Y me place compartir, y es algo que está, digamos, en primicia, y Enrique nos contará más en detalles. Ya tuvo la primera tokenización en Canadá y ahorita nos contará más en detalles cómo lo hicieron, Enrique, porque estoy seguro que muchos de los emprendedores y muchos de los inversionistas que nos escuchan quieren saber qué es tokenización, quieren saber qué es blockchain, cómo se aplica esto en real estate, qué perspectivas hay, qué oportunidades hay, porque hay distintos usos que se puede usar en la tokenización. Pero me voy a callar para darte paso, Enrique. Cuéntanos un poquito quién es Enrique, de dónde viene Enrique, qué background tienes, Enrique, para que los oyentes te conozcan un poco más. Claro, Andrés, muchas gracias. Mira, pues quisiera empezar un poquito con mi background. Yo tengo pues ya más de 20 años de experiencia en la industria del real estate y de construcción. Realmente yo tengo contacto con esta industria por mi familia, que siempre ha estado involucrada en temas de construcción, desde materiales para la construcción, después inversiones inmobiliarias, después estuve también en la parte eléctrica en construcción, y siempre me ha apasionado el mundo del real estate y de cómo poder crear pues nuevas comunidades que se permitan adaptar a las necesidades. De ahí quisiera empezar haciendo un contexto del mercado del real estate. El real estate es una de las industrias pues que más ha generado riqueza a través de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, ha sido una industria que está limitada pues para muy pocos. Realmente la misma industria tiene unas barreras de entradas muy altas, empezando por el capital, empezando por los tiempos o los periodos de inversión que requieren. Sin embargo, pues hoy escuchamos historias pues, de millonarios de todos los países que han hecho sus patrimonios por medio del real estate. También el real estate, de alguna manera, en toda esta ola tecnológica que hemos estado viviendo desde hace aproximadamente 10 años, en donde llega Netflix, llega Uber, llega Airbnb, llega toda la tecnología realmente a revolucionar industrias enteras, el real estate se había quedado un poco aislada de la absorción de esta tecnología. Es ahí donde nosotros fundamos Mount X, en donde es un crowdfunding internacional, en donde nuestro objetivo es abrir el mundo del real estate para todos desde cualquier lugar, ¿no? Muchas veces el real estate o la casa de cada una de las familias es su principal activo, pero muchas familias solamente tienen su casa, no ven el real estate como un vehículo de inversión para poder hacer crecer su patrimonio. Y hoy, gracias a la tecnología,
con blockchain atrás, esto es posible. Y eso es lo que estamos construyendo en Mountex, abriendo el mundo inmobiliario para que todos podamos invertir y todos podamos aprovechar pues, esta generación de riqueza como un vehículo de inversión. En ese sentido, Enrique, ¿cuál fue el problema? Claramente estás hablando un poco de la solución hoy, pero ¿cuál fue ese problema? ¿Es realmente que ustedes identificaron o tú identificaste que el acceso a compra o al acceso a la industria o el acceso a eso que acabas de decir frente al usuario, a la persona natural que está en México, que está en Chile o está en Perú o en Colombia, ve muy lejos conectarse con la industria, ¿no? Ve muy lejos poder realmente ser parte y ser inversionista dentro de un modelo muy complejo y muchas veces que se ve muy lejano y muy grande y cómo puedo ser yo inversionista de esta industria. Sí, efectivamente el problema yo lo dividiría en dos. Uno es la misma industria del real estate, la cual no ha evolucionado y en nuestros países, específicamente en Latinoamérica, déjame ponerlo de esta manera, nosotros seguimos comprando y vendiendo inmuebles pues como hace 500 años, ¿no? Con un libro que es el Registro Público de la Propiedad, que en todos los países tendrá diferente nombre, pero al final es un libro físico en donde prácticamente se apuntan, donde necesitamos un notario, ¿no? Que valide la operación, donde tenemos que ir a diferentes dependencias, el agua, el predial, la luz, diferentes dependencias para hacer todo este proceso burocrático para comprar un inmueble. Ese es uno de los principales problemas que tiene hoy la industria, que es una industria pues muy complicada, muy compleja y que no está automatizada y no tiene visibilidad. Y el otro problema es el problema de las inversiones. Escuchamos el mundo del real estate por las mismas barreras de entrada, específicamente por el capital que se necesita para entrar o los tiempos los periodos de inversión que se requieren, pues está cerrado para millones de gentes, ¿no? Y aquí no solamente está cerrado por estas dos, sino también está cerrado en un contexto internacional. Escuchamos que Miami está creciendo, que Nueva York está creciendo, que Toronto está creciendo, que ¿por qué no México está creciendo, la Ciudad de México, que Medellín está creciendo? Pero si tú, porque así te tocó, vives en Argentina, pues no tienes acceso, ¿no? a todos estos inversiones o a estas ciudades, pues porque no conoces, porque es una regulación diferente. Ese es el otro gran problema, que hoy que vivimos en un mundo global, las inversiones inmobiliarias siguen siendo locales. La gente que sí ya tiene el capital para invertir, va a invertir localmente, donde lo conoce. Platicaba seguramente nuestros abuelos, porque el real estate siempre ha sido un vehículo de inversión muy seguro. Nuestros abuelos decían, si tienes un dinerito extra, inviértelo en ladrillos. Los ladrillos no se devalúan, los ladrillos son resistentes hacia las crisis económicas. Hoy en día lo que nosotros queremos hacer en Mountex es ofrecer los ladrillos, pero internacionales. No tienen que estar justo en la ciudad en donde naciste o donde vives, sino hoy puedes capitalizar pues, el crecimiento de cualquier ciudad en el mundo para poder hacer crecer tu patrimonio. Bueno, entonces me gustaría conceptualizar algo para que los oyentes vayan conociendo un poco más y los que no han entendido o no han escuchado, Enrique, sobre crowdfunding. Explícanos un poco qué es el crowdfunding de manera sencilla para nuestros oyentes. Y lo segundo, ¿qué tecnología tienes en tu backend o en tu, como lo diríamos en emprendimiento, en tu back de negocio? ¿Cuál es ese desarrollo que hay detrás robusto para soportar la plataforma de crowdfunding? Claro. Mira, el crowdfunding lo podría describir, es una economía colectiva, es gracias a una plataforma y a la tecnología, explicándolo muy sencillo, es juntar a un grupo de personas, en este caso inversionistas, que tienen un fin común, el cual es invertir en un inmueble que genere pues, plusvalía o rendimientos, y en lugar de
hacerlo tú solo y de tener que juntar, por poner un ejemplo, $100,000, hoy esos $100,000 los puedes partir en 10 blocks, nosotros le llamamos, y entonces nada más con $10,000 tienes acceso a una propiedad de $100,000. Entonces es una propiedad fraccional que hoy gracias a la tecnología es posible. Hoy existen varias plataformas de crowdfunding en América Latina. Sin embargo, nosotros estamos utilizando la tecnología de blockchain. Blockchain es una tecnología descentralizada en donde es una red de bloques en la cual se registran las transacciones. Es la tecnología, y quisiera hacer esta distinción, blockchain es la tecnología que utiliza, por ejemplo, Bitcoin o las criptomonedas. Sin embargo, blockchain no es Bitcoin, porque mucha gente lo confunde. Una cosa es la criptomoneda o Bitcoin y otra cosa es la tecnología que está atrás, que es blockchain, que es una red descentralizada en la cual se registran todas las transacciones. Para ponerlo también en contexto, es como si fuera este registro público o es como si fuera un libro de contabilidad, pero a nivel mundial, a nivel global, y que no hay una sola institución que lo maneje. Entonces, cuando tú haces un registro en blockchain, es transparente para todas sus partes, prácticamente es instantáneo porque se hace el registro, no se puede cambiar, o sea, ya que tú compras un token no lo puedes cambiar, no hay que el notario no inscribió bien la propiedad, o sea, ya queda inscrito, y nos permite también el poder tener la transaccionabilidad de dicho título de propiedad o de dicho título o activo digital. A esto se le conoce como tokenización. Entonces, la tokenización es un inmueble, lo partes en diferentes tokens o pedacitos y cada token es un activo digital, el cual se puede transaccionar y el cual queda inscrito cuando tú lo compras inmediatamente en blockchain. Entonces, tienes 100% seguridad de que tú eres dueño de esa propiedad. Y no solamente está la tecnología, sino hoy en día los gobiernos y las regulaciones están cambiando. Y los gobiernos se han dado cuenta, obviamente, del potencial que tiene blockchain y lo están regulando. En este sentido, una de las regulaciones o la regulación más avanzada a nivel mundial es la regulación americana de Estados Unidos. Es por eso que nosotros en Mountex estamos tokenizando en Estados Unidos, supervisados por la Security Exchange Commission, porque la regulación y los gobiernos han entendido que su función es regular las transacciones, pues para proteger a los inversionistas. En América Latina, nuestros países han estado poco a poco trabajando en la regulación, en las leyes fintech, van poco a poco avanzando y seguramente en los próximos años veremos cómo va a haber un estándar en esta regulación que nos permita todavía adoptar pues toda la tecnología blockchain y la transaccionabilidad de los tokens. Hay algo que me gustaría conceptualizar y es una palabra que escucho en muchos colegas emprendedores de PropTech, Enrique, y es descentralizar. Yo tengo un concepto de descentralizar y me gustaría que también tú compartieras tu concepto de descentralizar, y para los que esta palabra es nueva en lo que están escuchando aquí, Enrique, el CEO de Mountex, para mí descentralizar es que no existen intermediarios. Yo hago una transacción directamente con Enrique, le envío dinero a Enrique y no está el banco, no está PayPal, no está Western Union, simplemente yo transo directamente con Enrique un dinero, si le envío $100 a México, y el costo o el valor de esa transacción es mucho más pequeña que la que tradicionalmente nos entregan estas empresas de banca o de transacciones como Stripe, por ejemplo, en Estados Unidos, PayPal, los bancos que terminan siendo intermediarios en la transacción. Ese es mi concepto de descentralizar, es que no hay intermediarios y eso hace que sea mucho más ágil el traspaso de activos digitales o de activos o en este caso de dinero o cripto también podríamos estar hablando. Entonces, ese es mi concepto de descentralizar. Me gustaría escuchar tu concepto de qué es descentralizar, Enrique.
Sí, Andrés. Mira, para poder explicarlo, yo quisiera empezar por el ser humano, desde que empezó a hacer transacciones, desde que empezó, digamos, el trueque y la moneda, tenía que haber un registro, porque tiene que haber un registro que diga que Andrés me mandó 100 pesos a México, ¿no? Porque así es como se va creando la confianza y pues de ahí prácticamente surgen todas las economías en las que vivimos hoy en día. La, la economía centralizada, como se ha venido manejando hasta el día de hoy, evoluciona hasta crear los bancos centrales. Los bancos centrales hacen esa transacción, pero el Banco Central, pues, está centralizado en el gobierno. Y el gobierno es por eso que también lo hemos visto en nuestra historia en América Latina, pues a veces decide devaluar la moneda, a veces decide imprimir más moneda. O sea, hay una entidad que controla, digamos, la economía. De ahí, obviamente, están los bancos que están regulados y van transaccionando. Entonces, si hoy tú me mandas por PayPal o me mandas por un banco, ese banco es el que dice que sí, Andrés, o confirma que sí, Andrés me mandó 100 pesos a México. Hoy en día la tecnología blockchain viene, digamos, encima de esta regulación y es una tecnología abierta, es una red abierta que vive, digamos, en millones de ordenadores o de computadoras a nivel mundial, en donde no hay este control de un gobierno o de una entidad, sino a la hora de que Andrés me mande el dinero, se registra automáticamente en este libro contable digital y entonces la transacción queda. Esto hace que sea una transacción mucho más rápida, mucho más transparente y mucho más eficiente en cuanto a los costos, porque obviamente todo este registro de las transacciones, que yo lo veo como una evolución de alguna manera económica o una evolución del comercio en la historia de la humanidad, pues tiene un costo. Uh-huh. Los bancos, tanto centrales como los bancos, pues tenían que tener al principio libros contables de papel, donde registraban todas las operaciones, luego se hicieron digitales, pero seguían estando centralizados. Y todo esto se refleja en comisiones, se refleja en manejos de cuenta, se refleja en costos que pues no es que fueran malos, pero pues se necesitaban para poder operar, que hoy en día la tecnología nos permite ir un paso más adelante a que esto se vuelva mucho más eficiente. Muchas veces tú me mandabas de Colombia a México y el dinero me iba a llegar en una semana, uh-huh, porque tenía que ser, ahora sí que validado por primero el banco local, luego el banco central, luego el Banco de México, y toda esa cadena hoy se vuelve mucho más eficiente y se vuelve, y yo creo que esa es la gran ventaja de blockchain. Yo lo veo como una evolución. Hoy en día ya hay casos de los grandes grupos financieros que están invirtiendo cantidades millonarias en blockchain. JP Morgan, así es. Stanley, sí. Así es, Bank of America, o sea, todo el mundo está invirtiendo porque ven la ventaja que tiene, la eficiencia, porque ellos también se ahorran costos. Uh-huh. Claro, ellos bajan sus ingresos van a cambiar porque ya no va a ser tanto comisión, pero también sus costos se ven, pues los pueden reducir y volver más eficientes gracias a la tecnología. Entonces, ahí es a donde la parte de descentralización viene a cambiar, pues no solamente el real estate, sino viene a cambiar el modelo financiero a nivel global, ¿no? Y cada vez vemos más la aceptación de blockchain y bueno, pues las criptos también como Bitcoin, que hemos visto, ¿no? El año pasado, increíble lo que ha pasado con el valor. Pero bueno, es parte que la gente empieza a creer en Bitcoin, ¿no? Y por eso es el precio que se está dando y que mercado se fue a las nubes. Sí. Dos preguntas, Enrique. Para un desarrollador, alguien que quiere decir, oiga, a mí me interesa digitalizar mi activo. A mí me interesa que el próximo proyecto que yo voy a desarrollar en México, en Querétaro, en Bogotá o en Santiago o en Lima, me interesa empezar a involucrarme en esta digitalización de mi activo. ¿Cómo puedo rentabilizar de manera diferente mi activo? ¿Qué le contestarías tú a ese desarrollador o a ese promotor inmobiliario?
Mira, el tema de la tokenización, como lo platicamos, por un lado, abre o damos acceso a millones de personas a que puedan convertirse en inversionistas. Y por el otro lado, en el tema del real estate, también abrimos una nueva fuente de financiamiento para los desarrolladores. Los desarrolladores pueden buscar financiamiento por medio de la tokenización para de esta manera poder pues acelerar su crecimiento con una inversión directa, porque al final ahí se vuelve una inversión de equity, en lugar de ir al sistema financiero tradicional y conseguir un crédito puente. Hoy puedes financiarte por medio de una tokenización. Entonces, también se vuelve un vehículo de desarrollo para la parte de constructores o de desarrolladores inmobiliarios, para que pueda seguir creciendo el tema de proyectos, de seguir buscando crecer y construir. La segunda pregunta va asociada a los riesgos, Enrique. ¿Qué riesgos tú has identificado? Claramente hablamos uno que es muy puntual, es la regulación de cada país. Esas inversiones o esos dineros que entrarían al sistema, ¿cómo identificas hoy tú esos riesgos? Habíamos hablado la última vez afuera del podcast que habías decidido empezar a trabajar con la regulación norteamericana, que tiene mucho más flexibilidad para el desarrollo de estas tecnologías y el desarrollo de modelos de negocio PropTech, en este caso de crowdfunding y usando tecnología blockchain detrás. ¿Qué riesgo estás tú identificando en el caso de América Latina? Y obviamente, ¿por qué decidiste migrar a esa regulación norteamericana? Mira, nosotros en Mountex, en nuestro scope o en nuestro plan de negocios, hoy en día nuestra primera etapa es tokenizar inmuebles en Canadá para darle acceso a los inversionistas de Latinoamérica a que puedan invertir allá de una manera segura y rentable. En nuestra segunda etapa viene el tema de tokenizar proyectos en América Latina, en donde ayudemos a los desarrolladores a poder financiarse. Lo estamos poniendo en una segunda etapa porque, como bien comentas, hoy en día la regulación americana nos permite llevar inversión de América Latina a Estados Unidos. Sin embargo, para desarrollar ya inmuebles en cada uno de los países, tenemos que dejar que la regulación madure, porque los inmuebles están ahí, los gobiernos van a regularlo y nosotros en Mountex queremos hacerlo pues de la manera correcta. Entonces, hoy en día realmente hemos analizado un par de proyectos para tokenizar, pero todavía la regulación no nos ayuda y nosotros tenemos en mente siempre al inversionista y no queremos ponerlo en riesgo. O sea, allí me parece muy inteligente de parte de ustedes que mantengan una posición moderada frente al inversionista que cree en la plataforma, que cree en lo que están desarrollando ustedes, que cree en la solución. Y mira que ha sido muy acorde con otros emprendedores que están trabajando en plataformas de crowdfunding en América Latina y prefieren hacer esa migración a Estados Unidos o Canadá, donde la regulación es mucho más flexible, como dije anteriormente, y le permite al emprendedor realmente empezar a prototipar y pivotear rápido el modelo de negocio, ¿no? Y adaptar eso a la mentalidad del inversionista, que es clave aquí en estos negocios de crowdfunding, de real estate. Enrique, ya para finalizar, esto es una pregunta que le hacemos a nuestros invitados en nuestro podcast. Recuerden que pueden escuchar nuestro contenido en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en Anchor Music, y usar el hashtag PropTechRevolution en todos los posts que generamos en Triari en nuestros canales digitales. Recuerden ir a YouTube, Enrique, ahí te invito también a ti porque creamos un nuevo canal, un contenido para hablar sobre tecnología e innovación en YouTube. Vayan y suscríbanse a nuestro canal y estoy seguro que van a encontrar contenido de valor para sus negocios y sus equipos. Enrique, esta es una pregunta que no tiene que ver con tecnología, pero es para que la gente te conozca más, no te pongas nervioso. Así que espero que estés preparado para esta pregunta. Enrique, ¿cómo describes tu vida como emprendedor? Mi vida como emprendedor la describiría como escalar una montaña. La vida como emprendedor realmente es muy gratificante, pero también tiene momentos en los que te cuestionas, en los que
en los que tienes que sacar la casta y realmente no perder el enfoque de llegar a la cima, ¿no? Por eso lo pongo. Durante el momento para escalar una montaña, tienes momentos en donde va a ir un poco más plano, después vienen partes muy empinadas, después vuelve a estar plano, y como emprendedor tienes que estar listo para entender que el mundo está cambiando y que no va a ser todo fácil, ¿no? La tecnología nos permite, creo que vivimos hoy en un momento o en una etapa de la historia de la humanidad espectacular, en donde la tecnología nos está cambiando la forma de ver el mundo. Además llegan pandemias mundiales que vienen y también hacen que todos se tengan que reinventar. Obviamente la pandemia, pues ojalá y no hubiera pasado, pero pues si ya pasó, creo que podemos aprender de ella, estar conectados a nivel mundial y aprovechar la tecnología a nuestro favor. Entonces, como emprendedor, creo que es eso, es una constante escalada con momentos pues de extrema felicidad o de emoción cuando vas cumpliendo tus objetivos, y también momentos en los que tienes que sentarte, meditar y pensar y reinventarte, ¿no? Entonces lo describiría así como un journey o un camino, ¿no? No es llegas y ya, sino es todo el camino, y creo que lo más importante es disfrutar todo el camino y aprender de él. Hoy estamos con Enrique Suárez, fundador y CEO de Montex. 3 insights, Enrique, para la industria del real estate que está viendo cómo empezar a transformarse. Yo creo que el primer insight es para la industria del real estate es que exploren las nuevas tecnologías. Hoy en día la industria del real estate, al ser una industria tan importante en valor, no solamente monetario, sino también para cada una de las personas, es una industria que ha estado muy rígida ante los cambios de la tecnología. Entonces lo primero sería que exploren y que aprendan de las nuevas tecnologías. El segundo insight para la industria del real estate sería que prueben, que se atrevan a dar pasos a digitalizar la empresa, a empresas como Triari que ayudan a realmente cambiar todos los procesos. Digitalizar no es nada más estar en redes sociales, digitalizar va mucho más allá. En cuanto a los procesos, a volverse más eficientes, a reducir costos, y sí hay una inversión, ¿no? Entonces que se atrevan a hacer ese cambio, esa pequeña inversión en digitalizarse y en volverse más eficientes. Y el tercero sería que es un insight, pero también es un must, que hoy en día tiene que cambiar los proyectos. Hoy en día las necesidades del ser humano en cuanto al real estate están cambiando. Otra vez, las oficinas no es lo que era hace 2 años, las viviendas no es lo que era hace 2 años. El COVID pues nos vino a enseñar que hoy necesitamos espacios diferentes y que tenemos que empezar a construir como industria del real estate nuevas opciones que se adapten a este nuevo mundo, ¿no? Gracias, Enrique, ha sido muy valioso hoy tu aporte a nuestro podcast. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando en este momento se llevan insights. Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Agradezco el espacio, siempre un placer cooperar, ¿no?, contigo en el ecosistema PropTech, y a todos tus oyentes los invito a que visiten www.mountex.io. Acabamos de lanzar, tokenizamos 2 propiedades en México en noviembre del año pasado, y acabamos de lanzar un proyecto en Canadá, un proyecto AAA que estamos tokenizando, y pues los invitamos a todos a que visiten nuestra página y se enteren de cómo se pueden transformar su vida invirtiendo en el extranjero y haciendo crecer su patrimonio. Les vamos a dejar el link en la descripción de este podcast en Spotify para que vayan y conozcan más de la PropTech de Enrique. Para cerrar, quiero decir lo último antes de que se me olvide. Recuerden que el 18 de febrero estaremos lanzando la comunidad de México PropTech, donde también estará Enrique hablando de su emprendimiento. Estaremos con varios empresarios y emprendedores
querido país que quiero mucho, que es México. Así que nos vemos el 18 de febrero en el lanzamiento de la comunidad y del ecosistema digital en México. Esto es Tri Audio Experience. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.